Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Vía Plus. ¿Solo eso? Sí, solo eso. Ok. ¿Dónde cobro lo bien? Te transferimos. Negocios al desnudo, aprende ya. Con humor y charla vamos a triunfar. Inversiones sin más te vamos a contar. Escucha cada episodio, no te vas a cansar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios al Desnudo. Esta vez vamos a utilizar un formato diferente. Quiero contarles un poco mi historia. Habíamos tenido distintos invitados donde cada uno mostraba sus distintos tipos de emprendimiento, pero esta vez, y a solicitud de muchas personas que ven el podcast, me dijeron, bueno, ¿y tú? Cuéntanos tú qué haces, cómo llegaste a formar propiedades Peumo, cómo llegaste a hacer flipping inmobiliario, algo que hasta hace unos años atrás en Talca sobre todo era bastante desconocido. Así que voy a ir contando mis historias desde la niñez, poco a poco, hasta que llegué a Propiedades Peumo, 8 años ya en el corretaje de propiedades en la región del Maule. Hice una pequeña pauta, no sabía cómo hacerlo, pero al final dije, bueno, es mi historia, es lo que yo conozco, pero necesitaba de alguna manera tener algo que me permitiera seguir un orden cronológico, aunque, insisto, es mi historia. Esto se remonta desde ya hace varios años. Yo tuve hartos emprendimientos cuando era chico, pero nunca con la visión de poder escalarlos, ya nunca con la visión de poder generar grandes ideas de negocio. Simplemente en ese tiempo tenía una polola, que quizás puede que esté viendo el podcast, muchos años pololeamos, y la familia de ella tenía un campo muy cerca de la ciudad de Talca, yo te digo a 10-15 minutos. En ese tiempo era igual un poco lejos porque tenías que andar en camino de tierra, la locomoción no era muy buena, pero tenían campo. Y nosotros, con mucha intención de poder salir a comer, de poder darnos nuestros gustos y hacer distintas cosas, cuando salíamos con los papás poder tener también la posibilidad de tener nuestros propios recursos para salir a comer, para poder ir en un auto propio, en fin, empezamos con algunos emprendimientos pequeños, pero que si lo hubiésemos escalado realmente hubiesen sido tremendos emprendimientos. Lo primero que hicimos, puede que me equivoque un poco en la fecha, lo primero que hicimos alrededor cuando teníamos como 17, 18 años aproximadamente, cuando estábamos en el colegio, fue un gallinero, ¿ya? Saquen la cuenta, estamos hablando de hace aproximadamente, yo te diría que 18 años atrás. Harto tiempo ha pasado desde aquello. Hicimos un gallinero muy simple, muy rústico, lo construimos nosotros mismos, los dos, ella me ayudó, lo construimos y compramos gallinas. ¿Con qué intención? Con la intención de poder vender huevos de gallina feliz. Lo que hoy día está muy famoso, en boga, todos queremos consumir. Yo soy un fanático de los huevos de gallina feliz. Los encuentro más sabrosos, ese color que tienen son totalmente distintos a los huevos de criadero. Hicimos este gallinero en el campo, como les decía, en el campo de la familia de ella, y compramos gallinas. ¿Cuál era nuestra intención? Que las gallinas vivieran felices, éramos chicos, teníamos eso bien arraigado en nosotros y poder generar nosotros maíz, poder darles maíz y ir todos los días recolectando estos huevos, y la verdad es que se lo íbamos vendiendo a conocidos o a familia. Como les digo y como les dije al comienzo, no fue algo que lo hubiésemos pensado con un negocio escalable. A pesar de que era muy escalable, nosotros teníamos la prioridad en el fondo de poder entrar a la universidad, lo que nuestros papás siempre a todos nos dicen, estudia, estudia, y que yo también creo que haré con mi hijo, estudia, estudia, porque es fundamental. Logramos ir juntando plata y con eso salíamos a comer, podíamos irnos de vacaciones sin tener que pedirle plata a los papás. Piensen que teníamos 17 años, éramos súper chicos, con los temores también de niños, con la intención de entrar a la universidad. Muchas veces nos dijeron, oye, ¿qué están haciendo con estas cuestiones? Están perdiendo el tiempo, ustedes deberían estar estudiando. En fin, lo hicimos, como les digo, un criadero, o sea, un gallinero bastante rústico, pero que nos daba unos huevos de muy buena calidad. Nunca los escalamos, de hecho teníamos nuestros huevos preferidos, que eran los huevos de la gallina araucana,
que eran huevos azules. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Son huevos que tienen bastante menos ácido úrico, tienen hartas características que son bastante buenas. En general los clientes los querían, nos pedían. Nosotros no cobrábamos más, pero sí tratábamos de repartir esos huevos cuando vendíamos a familia o amigos, poder ir mezclando un poco que salieran esos huevos de gallina araucana que eran difíciles de conseguir. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, las gallinas estaban libres, solamente se guardaban en la noche. Pensamos, había un cuidador antiguo de ese campo que estaba afuera, pero le ofrecimos trabajar en medias. Ustedes me preguntarán, Cristian, ¿pero qué es trabajar en medias? Es algo que se usa hace mucho tiempo en los campos, que en el fondo es que el dueño de la tierra entrega la tierra a una persona que la va a trabajar, se ponen en media o mitad y mitad los insumos para poder cosechar lo que tú quieres y luego los resultados son mitad y mitad. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Fue poner maíz. ¿Por qué maíz? Porque estábamos comprando maíz, teníamos el campo, incluso yo creo que quizás no era tan buen negocio, pero nuestras ganas de poder tener y hacer cosas eran tantas que hicimos nuestro propio maíz. No tiene que haber sido mucho, ¿cierto? 1 hectárea, quizás un poco más, no mucho. Y al final hicimos este maíz, y se lo dábamos a nuestra gallina. Resulta que nos quedamos con tanto maíz que al final dijimos, no me acuerdo el nombre de este caballero, Armando, si no me equivoco, me dijo Cristian, Camila, ella se llamaba Camila. Yo creo que es necesario que vayamos a vender estos choclos al parque. Bueno, ¿qué hay que hacer para ir a vender los choclos al parque? No, nada, hay que levantarse, hay que ir tipo 7 de la tarde, cargar las camionetas y tipo 3:30, 4, partir al parque industrial a vender nuestros choclos. Bueno, lo hicimos, la verdad es que no lo vendimos todo, el precio estaba horrible. Y después con una camioneta empezamos a vender como por el sector donde nosotros vivíamos. Logramos vender todo, en general. No fue un tremendo negocio, como les digo, pero sí nos permitió muchos años hacer eso. Luego, y aquí un consejo para todos los emprendedores, esto es una opinión personal, mezclamos una pasión con la intención de poder ganar dinero. Ustedes me preguntarán, Cristian, ¿y cuál era la pasión que tenían ustedes dos? La pasión que teníamos nosotros era el amor por los perros. Nos encantaban los perros. Vibrábamos con los perros. Íbamos a exposiciones de perros, cuando en ese tiempo era, entre comillas, un poco más común ir a exposiciones de perros. Y dijimos, mira, pero ¿por qué no podemos mezclar el amor que le tenemos a los perros con la crianza? Oye, fundamental, magnífico. Imagínense esa época, jóvenes también. Y compramos perros. O sea, compramos, entre comillas, porque en el fondo fuimos a buscar buenas razas de perro que tuvieran buen estándar. Hoy día eso ya no se usa, hoy día me matarían con eso. Y empezamos nuestra crianza. También construimos nosotros mismos un canil, que era un canil extraordinario, con jardín propio. ¿Por qué? Porque el campo era tan grande, eran alrededor de 120 hectáreas, que se nos escapaban los campos, y los que son de campo, o sea, se nos escapaban los perros, y los que son de campo saben que en el campo generalmente cuando hay cachorros, son medio desordenados nuestros perros, van a otros campos, se comen gallinas y cosas de ese tipo. Tuvimos tres o cuatro razas, que fue Beagle, Labrador, Boyero de Berna, y puede que se me quede un pastor alemán, se me queda el entero. Oye, no gastamos una plata gigante en el canil, lo construimos nosotros, tuvimos también ayuda ahí de algunos maestros, del papá de ella también tuvimos mucha ayuda, pusimos pasto, en general era un hotel de perros. Todo esto es increíble cuando empezamos a hablar con criadores que eran un poco más, ¿cómo llamarlo? Con ganas de sacarle plata a los perros, decían, mira, tú tienes que sacarle perros por cada cría. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo le vamos a sacar a nuestras perras? Van a estar pariendo en cada celo, para que ustedes sepan, las perras tienen celo cada 6 meses. Y dijimos, no, vamos a hacerlo cada 1 año. 1 año porque no queremos que nuestros perros sufran. No queríamos explotar a nuestros perros porque, como les digo, había pasión. Bueno, resumen de este súper emprendimiento es que no ganamos nada. No ganamos absolutamente nada porque era tanto el amor que teníamos por nuestros perros que al final comprábamos una comida premium extraordinaria, los manteníamos bañados impecables, tenían paseos, podían salir al jardín, a su jardín, ojo, considérenlo, era un jardín especialmente para ellos. Mira, fue un emprendimiento que no resultó, y ahí es donde quería hacer la reflexión, donde muchas veces nosotros los emprendedores queremos mezclar alguna pasión con los negocios.
Cuando resulta, yo lo encuentro magnífico, incluso aplaudo a la gente que lo logra, pero en general cuesta, porque cuando tú logras meterle cariño a lo que tú quieres comercializar, después no lo logras comercializar. Luego dice, es que me quiero quedar con el cachorro, me enamoré del cachorro. Entonces al final te quedabas, porque eran tan bellos, eran tan amorosos, que te ibas quedando con los cachorros, no los vendías y al final no fue mucho negocio. Luego, en esta intención también de poder tener recursos con esa polola de ese tiempo, esa polola de juventud, tuvimos leña. O sea, no tuvimos leña. El papá tenía bosque y él compraba leña. Yo decía, pero ¿cómo va a comprar leña si tiene un montón de bosque de leña? O sea, ¿para qué vamos a gastar plata en leña? Es que mira, aquí tengo que tener a alguien que vaya, corte los árboles, pique la leña, seque la leña y luego venda la leña. Bueno, yo dije, bueno, ahí hay una oportunidad de negocio, entonces hagamos media, lo que se usaba mucho en el campo. Nosotros cortamos el bosque, le entregamos la leña que usted necesita y el resto nosotros la vendemos. Me mira mi polola y me dice, Cristian, propongámoselo. Se lo propusimos en ese momento. Él se llama Alejandro, capaz que escucha el podcast, un muy buen tipo que siempre nos apoyó y lo hicimos. No me acuerdo varios cientos de metros que hicimos de leña y con esa venta de leña logramos ganar harto dinero. No sé si harto, yo te diría que plata de hoy día pueden haber sido 4 millones, 5 millones. No era una locura, no nos íbamos a hacer ricos, pero yo principalmente tenía un solo objetivo. Cristian, ¿cuál es ese objetivo? El único objetivo, como les mencioné al principio, ella vivía en el campo. Ella estudiaba psicología, yo estudiaba derecho, y ella para poder... Y su papá también trabajaba en la Universidad Católica del Maule. Él trabajaba en la Universidad Católica del Maule y ella estudiaba en la Universidad Católica del Maule. Pero, como él viajaba, se iba con ella, pero pasaba muchas veces que como había micros que pasaban 3 veces al día, ella tenía que irse, no sé, si entraba a la hora de almuerzo, tenía que irse a las 7:30 de la mañana con el papá. Porque si no, era imposible. Chuta, y dije, mira, ¿cómo lo podemos hacer? Teníamos poca plata, pero ya habíamos sacado algo de la leña. Dijimos, ok, con eso vamos a comprar un auto. Y compramos el primer auto, fue el primer auto que compramos, o que compré, mejor dicho, con capital propio, que nunca se me va a olvidar, fuimos a verlo. Ella manejaba solamente automático, o sea, el presupuesto era hiper reducido, muy reducido, y manejaba solamente auto automático. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, buscando en ese tiempo era diario, Solo Aviso, nunca se me va a olvidar. Lo encontramos en Solo Aviso, cuando internet en ese tiempo todavía no era tan potente. Y encontramos un Nissan Bluebird Super Special Sport. Un auto del año 80 y algo, pero una maravilla de auto. Automática, techo eléctrico, alzavidrio eléctrico. Era realmente un auto extraordinario para la época. Bueno, esto siguió avanzando, no prosperó, como les dije inicialmente, siempre fueron pequeños negocios que en el fondo enseñaron mucho. En ese tiempo uno no le tomaba el sentido, pero en el fondo enseñó demasiado a entender un poco cómo funcionaban los negocios. Eso mismo que yo les decía, que de repente mezclar el amor que tú sientes por algo en los negocios de repente no resulta mucho, porque terminas valorizando algo con el corazón y no con el mercado, no con lo que la gente realmente busca o le interesa, o le das un valor sentimental, que muchas veces no lo tiene. Entonces por eso sirvió ese proceso de aprendizaje, de crecimiento personal, de sudar, de cambiarse la polera, de estar con un vaso de agua ahí, construyendo el jardinero, o sea, el gallinero, construyendo después el canil. Fue una linda experiencia. Luego claramente ambos avanzamos, seguimos poleando, una relación muy larga. Y empezamos a estudiar, bueno, paralelo. Ella estudiaba psicología y yo entré a estudiar Derecho en la Universidad de Talca. Cristian, ¿por qué entraste a estudiar Derecho si siempre te gustó la parte comercial? Porque en ese tiempo, estudiar una carrera tradicional como Derecho realmente era wow. Te ganaste la lotería o te va a ir muy bien, socialmente te van a mirar bien, vas a ganar dinero, vas a tener estatus, etc. También algo que no mencioné, yo vengo de una familia de 2 profesores. Mi papá profesor de matemáticas, ustedes se imaginarán lo cuadrado que es, y mi mamá profesora de francés, y hace 18 años atrás realmente la universidad era clave. Insisto, yo creo que hoy día sigue siendo importante, pero no clave. Pasó el tiempo,
Yo muy aburrido en la universidad, si es que hay algunos compañeros de universidad viendo el podcast, yo creo que van a poder comentar ahí en los comentarios. Yo me lo pasaba haciendo otras cosas, no era muy bueno para ir a clase. Habían ciertos ramos que sí me gustaban, que eran un poco lo relacionado a mi rubro, que era derecho civil en ese momento, que era entender algo, o que tuviera sentido algo, los negocios con el derecho. En general el resto no me gustaba mucho, lo encontraba demasiado latero. Y aparte ustedes entenderán que ir a una clase de derecho, todo bien formal, los profesores hablando todo muy correcto y todo acá en las nubes, cuando tú lo único que querías, o veníais de abajo, veníais con el aprender haciendo, llegó un punto donde dije, no puedo seguir estudiando esto. No soy un tipo feliz. Yo diría que yo llegué a cuarto aproximadamente, pero tengo gastado 7 años en la universidad. Y llegó un punto donde yo dije, la madurez, qué sé yo, dije, yo no puedo seguir estudiando algo que a mí no me gusta. No me gusta, no vibro con lo que hago. Yo prefería estar creando una idea de negocio, podía estar pensando una idea de negocio, y no. Mira, y dentro de eso, ahora que no lo tenía ni siquiera en la pauta, me acordé que junto con unos amigos hicimos un emprendimiento, Juan Pablo y Nicolás, los tres. En ese tiempo estaba recién el tema de no manejar con trago. Entonces, oye, ¿tenemos alguna posibilidad de negocio? Creíamos que podíamos, y inventamos una cuestión que se llamaba Mi Piloto Automático. ¿Cómo funcionaba? No funcionó nunca, pero era la buena la idea. Era poder poner bicicletas eléctricas que sean plegables, que podíamos ir a buscar nosotros las personas que estuvieran en el carrete, en un matrimonio, meter las bicicletas, guardarlas, ir a dejarla, y después que el tipo que iba a dejar se volviera la bicicleta eléctrica. ¿Por qué eléctrica? Bueno, metiéndole la onda sustentable, pero sobre todo en términos de costo. El costo era mucho más fácil y podías plegable, era plegable, digamos, y eso nos ayudaba a que pudiera ser más práctico que una moto, ponte tú, que no podíamos meter en el maletero un auto. Bueno, tomo la decisión definitiva de retirarme de la universidad, con el pesar de mis papás, con el miedo de mis papás, con la angustia que sentía también en ese momento. Y también quiero hacer una reflexión con ustedes: cuando estén en esos momentos, no sientan angustia, traten de seguir un poco lo que yo siempre digo, lo que la guata dice, lo que la intuición dice. A veces vilipendiamos un poco la guata, pero creo yo que es fundamental en la vida. No solamente en los negocios, también en la vida. También hay que meterle número a los negocios, fundamental. Pero inicialmente yo soy más de guata. Y tomé la decisión, o a medias tomé la decisión, estaba tomando la decisión de retirarme de la carrera. Y llega un tío y me dice: Cristian, te tengo la solución. ¿Cuál? Mira, tú tienes una habilidad para los negocios increíble, eres un muy buen vendedor. Así que te tengo una pega. ¿Cuál? Mi papá sobre todo abría el ojo y decía: pero ¿cómo le están ofreciendo a este weón una pega, weón? Si el weón está estudiando Derecho, va a ser abogado. ¿Cuál? Mira, tú podrías ser vendedor, o mejor dicho, ejecutivo de ventas PYME en Claro Chile. ¡Wow! Dije yo, perfecto, esto es lo que yo quiero. Y como para tratar de dejar a mi papá un poco tranquilo, digo, pero voy a estudiar de noche. ¿No? Ojo, voy a estudiar de noche y voy a trabajar de día. Entonces era en ese tiempo súper rupturista, o sea, tratar de estudiar de noche y trabajar de día cuando tus papás tenían la gran posibilidad de que te pagaran la universidad, de que no tenías necesidad de trabajar. Yo quería igual crecer y crecer y crecer. Me voy y me presento a la pega. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo es la pega? ¿Qué sé yo? Mira, lo que tú tienes que hacer es vender líneas de teléfono, telefónicas, a empresas chicas. Wow, dije yo, puedo hablar con empresas chicas. ¿Cuáles empresas chicas? Al final terminaba siendo lo que hoy día conocemos como un vendedor de terreno. En el papel sonaba extraordinario, venta ejecutivo PYME, y yo dije, ok, aquí es mi lugar. Bueno, como buen vendedor y con harta hambre, y más encima, con la intención de irme a vivir solo, empiezo a vender. Mi primer sueldo mínimo en ese tiempo, y 30 días después las comisiones. En este periodo estuve alrededor de 7-8 meses trabajando como vendedor en terreno, y tenía un auto. Tenía un auto que era un Mazda, que me lo habían regalado mis papás, o un Mazda, no recuerdo el modelo, pero que gastaba muchísimo. Entonces, entre ir yo con el auto a visitar clientes, era una locura de plata lo que se gastaba. Así que me compré una moto, una Honda XR 250, para que son más clásicos de las motos enduro. Y empecé a hacerlo. Empecé a trabajar, digamos, como vendedor. Y resulta que al segundo mes, cuando ya empiezan a pagar comisiones,
1 millón y medio, 1.400.000, 2 millones, 1.800.000. En ese tiempo era realmente un sueldazo. Yo digo, ok, si yo estoy ganando esto, ¿cuánto estará ganando el dueño? Y se me metió el bichito en la cabeza porque yo no trabajaba para Claro Chile directo. Yo trabajaba para un distribuidor que le prestaba servicio, un canal de venta a Claro Chile. En ese tiempo yo tengo que haber tenido unos 26 o 27 años. Imagínense los chicos. O sea, hace 10 años atrás. Un poco más diría yo. En ese momento voy a conversar con la gerencia de Claro Chile en Talca, con el agente, y le digo, mira, yo tengo estas ventas, yo tengo esta cartera de clientes, como buen emprendedor maximicé los números, tenía un equipo gigante, en verdad no tenía nadie, pero tenía un equipo gigante. Y yo creo que puedo entregarte un modelo de negocio que sea más barato, que nos permita poder vender solamente en terreno y no tener tienda física, que en el fondo el costo de la tienda física era muy alto. Partimos. Arrendamos una oficina, no recuerdo exactamente cómo se llama la galería, pero estaba ahí la 7 Oriente, 1 Sur, 1 Sur, 1 Norte. Tiene como 4 pisos, hay locales comerciales abajo y arriba hay oficina. Partimos con nuestra primera oficina. 1 mes, 2, 3, 4. Antes de saltarme, con gran ayuda de mis padres, porque en ese momento Claro Chile te decía, tú tienes que poner una boleta de garantía. La boleta de garantía no teníamos financiamiento del banco, por ende no era puesta por el banco, teníamos que ponerla nosotros. ¿Cuánto era la boleta de garantía? 15 millones de pesos. Una locura. Era imposible para mí lograr esa plata, pero con el apoyo de mis padres lo logré y armé un distribuidor. ¿Ya? Ese distribuidor se llamó Alpa Telecomunicaciones S.p.A., que hoy día es la misma sociedad con la cual trabajamos. Pasaron 3-4 meses, las ventas horribles. Y el distribuidor donde yo estaba, llegó un minuto, esto no se me va a olvidar nunca. El día de mi cumpleaños, un 16 de septiembre, me llama la gente, en ese tiempo era Mauricio, me dice, Cristian, acaba de quebrar Moviret, que era un distribuidor que tenía muchas tiendas. Y la verdad es que tú en este poco tiempo, con lo que tú has mostrado, sin tener tanto equipo de terreno, en el fondo yo no tenía equipo de terreno, era yo más otra persona, necesitamos que te hagas cargo de una tienda. Broma, dije yo, en serio, sí, una tienda. ¿Cuál tienda? Imagínense que en ese momento no pensaba ni el número. Mall del Centro. Y me hice cargo de la tienda del Mall del Centro, primera tienda que tomamos como distribuidores de Claro Chile. Luego fuimos creciendo, nos fuimos ampliando, luego tuvimos el Punto, que algunos se acordarán que está en el primer piso, de hecho está todavía, y luego fuimos ampliándonos. Llegamos a tener en resumen alrededor de, una sucursal en Linares, una sucursal en Curicó, una sucursal en La Florida y 2 puntos de venta en el mall del centro, que en el fondo era el Punto, más una tienda física arriba muy grande. Y la verdad es que ahí fue donde por primera vez comprendí cómo funcionaban las empresas grandes para efectos de incentivo, para efectos de evaluación, para efectos de marketing, cómo funcionaban las empresas grandes. Resumen, para no expandirme mucho, llegamos a tener 5 puntos de venta, llegamos a tener alrededor de 21 vendedores en terreno, más equipo back office y gente que trabajaba atrás. Había todo un sistema de que presentar los contratos, era todo un tema. Excelente, yo estaba en las nubes, yo decía, oye, ok, esto va para arriba. Y esto también es otro consejo para los emprendedores, nunca crean que porque cuando están arriba va a ser para siempre. Hasta que estaba tan bien que yo dije, siempre teniendo este bicho de las propiedades, mis papás siempre invirtieron en propiedades, me gustaban las propiedades. Acá en La Rastra yo me acuerdo que, para los que se acuerdan, en Tejas Verdes, que es como camino a La Rastra, las parcelas de 5.000 metros en esos años, y estoy hablando mucho tiempo atrás, 20 años atrás quizás, costaban 18 millones de pesos, imagínate. Hoy día es una locura, o sea, hoy día ningún particular lo compra. Hoy día lo compran solamente desarrolladores inmobiliarios, ya sea para levantar edificios o para hacer condominios de casa más chicos. Bueno, me fui a estudiar a Santiago, viajaba a estudiar durante aproximadamente 1 año para empezar a interiorizarme en el mundo del corretaje. Y yo creo que ahí en mi vida fue un clic. Como sabía que tenía esto entre comillas seguro, porque igual tú tenías que estar constantemente cumpliendo metas mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, había un bono, había evaluación de ejecutivo, en general era trabajar con una gran empresa. Pero lo que me enseñó fue el modelo para poder vender bien. Y eso yo sentía que lo podía llevar al mundo del corretaje de propiedades. Y otra cosa que me llamó mucho la atención era el nivel
del corredor de propiedades común y el nivel de capacitación que tenía. Hasta hace poco tiempo, los corredores de propiedades, por lo menos cuando nosotros partimos con Propiedades Peumo, todavía publicaban propiedades para comercializarse en el diario. Y yo recuerdo que en ese tiempo mi oficina central estaba en el Mall Plaza Centro, o sea, el mall del centro, y contratamos por primera vez una agencia de publicidad y digo, vamos a poner una corredora de propiedades. Antes yo había movido algunas propiedades de mis papás, había remodelado un poquito, cosas pequeñísimas, pintura, algunos arreglos así, nada extraordinario. Y dijimos, ok, pero tenemos que hacerlo distinto. ¿Qué hicimos? Nuestro lema era pioneros en marketing digital. Lo que hace hoy día, yo dijera eso, todos se ríen, me dirían, como pionero, si todo el mundo usa marketing digital. Pero en ese tiempo éramos pioneros, sobre todo en un rubro tan conservador como el de los corredores de propiedades. Y además, decíamos, yo estaba en Santiago, había ido a otras ciudades, había viajado entre medio, había viajado a Miami, entonces yo dije, oye, todas las corredoras de propiedades en general salen a la calle a vender. O sea, tienen una tienda física, no solamente una oficina como la que tenemos nosotros hoy día, sino que es a la calle. Y ahí, como nosotros en ese momento estábamos ya ganando un poco más de dinero, y entre comillas creía que tenía como en esa parte resuelta, dije, ok, vamos a arrendar una propiedad, va a estar justo frente al Jumbo Las Rastras, ¿ya? Que hoy día de hecho el letrero, si ustedes se fijan afuera hay algo de peluquería, pero si ustedes se fijan en el letrero, el mismo letrero que nosotros pusimos con Propiedades Peumo. Adornamos la casa, la dejamos rica, contratamos diseñador, qué sé yo, y abrimos. Yo dije, esta cuestión igual debe ser fácil. En algún minuto van a ver los letreros y la gente va a empezar a llegar. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y no entraba nadie. No entraba absolutamente nadie. Bueno, empezamos a jugar con el tema del marketing, qué sé yo, y poco a poco empezaron a llegar las primeras propiedades. Empezamos a trabajar en comercializarlas, como les decía, a través de medios digitales. Empezamos a entender lo importante que eran las redes sociales, como les dije anteriormente. Entendimos también que hay miles de plataformas para comercializar propiedades, no solamente los portales. Google Ads, a través de la red de búsqueda, es clave para poder vender ciertos productos. Tú me dirás, no, pero es que todo el mundo asocia Facebook, Instagram. Sí, pero fíjense, cuando yo pongo, por ejemplo, casa en venta en Talca o pongo aire acondicionado en Talca, me van a aparecer en los primeros lugares, no sé, Propiedades Peumo, lo más probable. Y te va a salir patrocinado abajo. Pero todos creemos que siempre los primeros lugares son los mejores. Pero no. A través de la red de búsqueda de Google tú pagas para estar en las primeras posiciones y esto funciona a través de palabras claves. En el fondo yo pongo determinadas palabras, ejemplo, casa en venta en Talca, corredor de propiedades en Talca, y esto funciona como una subasta. El que esté dispuesto a pagar más dinero porque le hagan clic, ¡pum!, se llega al primer lugar. Y empezamos a trabajar fuerte en esa área. Empezamos a tomar propiedades, empezamos a vender propiedades, empezamos a arrendar propiedades, empezamos a administrar propiedades y empezó a crecer el equipo de Propiedades Peumo. Poco a poco fue creciendo. Cuando yo te diría que a mí me explota la cabeza, y yo digo, de verdad, esto es un negocio, una es la corredora, ya que hoy día yo te diría que en crisis inmobiliaria no es un negocio como el que fue hace un tiempo atrás, está lejos de serlo por lo demás, pero sí te entrega algo muy importante, que es la sensibilidad del mercado. Es saber qué es lo que le gusta a los clientes, qué valoran más los clientes en una propiedad. Y en ese tiempo digo, me quiero comprar mi primera casa. ¿En serio, Cristian? Sí, me dicen de la oficina. ¿Pero cómo voy a comprar tu...? Ah, perdón, me adelanté. Tenía Propiedades Peumo 3 meses aproximadamente, cuando de repente el modelo de negocio, los canales de venta que tenía Claro Chile, manda a los distribuidores chicos una carta de término de contrato donde sacaba el contrato del canal de venta de ser distribuidor en 60 días. Yo ya tenía listo la corredora, arriendos, sueldos, ¡fum! Se me vino el mundo abajo. Se los prometo por Dios que se me vino el mundo abajo. Y como este podcast es para los emprendedores, saquen ustedes sus propias enseñanzas. Se me vino el mundo abajo y yo recuerdo que dije, no puedo. Tengo 21 trabajadores, tengo que finiquitar a 21 trabajadores, tengo que dejar arriendos de tienda, tengo que hacer un montón de cosas y más encima tenía la corredora de propiedad y dije, no, esto es el fin. El fin, estaba recién empezando lo mejor, pero yo decía, esto es el fin.
Por eso nunca cuando tengan algún fracaso, se les cierra una puerta, crean que es para siempre. Al contrario, muchas veces ayuda más. Y me ayudó más, porque dije, bueno, no hay otra posibilidad. Hay que darle a la corredora fuerte, fuerte y fuerte, y estar ahí todos los días, levantarse temprano, captar clientes, hacer análisis comparativo de las propiedades que están en el mercado. En fin, había un montón de factores que había que hacer para diferenciarse. Bueno, en ese trayecto me quedaba muy poca plata, lo poco nada, finiquitando a trabajadores, y encuentro una casa, que fue la primera casa que compré, que era para mí, ojo, pero estaba destruida. Pero tenía buen precio, tenía buen patio, y tenía, sobre todo, a los que les gusta el mundo inmobiliario, tenía muchas posibilidades para generar una casa hermosa. Yo lo conté también en una historia en un Reels, hace un tiempo atrás, cómo fue la compra de esa casa. Me conseguí el 90% de financiamiento en el banco. Esa casa en ese momento costó alrededor de 75 millones de pesos. Era una casa chica, vieja, no tenía absolutamente nada. O sea, había que poner cocina, los WC eran los WC originales. Los pisos, había una mezcla de pisos horrible. Los jardines, asquerosos, era una selva llena de ratones. Nunca me voy a olvidar, tenía un maestro, maestro Orlando, y yo le digo que no es solamente un maestro, es parte de mi familia, almuerza conmigo cada vez que tiene que hacer algo, alguna pega. Y dije, la voy a remodelar. Mi papá me dice, pero Cristian, ¿cómo la vas a remodelar si estáis corto de plata? Yo dije, bueno, es que tengo que vivir bien, y si no, la vendo. La verdad es que no había un análisis, por eso les digo, no había un análisis profundo de decir, oye, no, sí, efectivamente, aquí en términos de número, había la posibilidad de ganar dinero. No, estaban solamente las ganas, solamente las ganas. Pesqué la casa, la remodelé completa. Todos pensarán que es fácil, pero en ese momento no tenía plata. Adivinen cómo lo hice. Yo vivía en esa casa y junto a ellos vivía con los maestros. No, en ese momento remodelaba con los maestros tanto el día en la casa. O sea, imagínense todo la polvadera, demoliendo, pegando nuevos porcelanatos, cambiando los WC, en fin, dejé solamente los muros, construí quincho, hice un paisajismo rico. Y pasa esto durante 8 meses, un año, y yo ya metido en el mundo de las propiedades, dije, oye, pero esta propiedad vale mucho más, la puedo vender. Y viene acá, yo soy un tipo que adora mucho a su familia, soy fans de mi familia, soy fans de mis padres, sobre todo mi papá también. Mi papá me dice, pero Cristian, ¿cómo la voy a vender? Si es tu primera casa. Ese pensamiento antiguo que tienen todos, mi primera casa. Me importa un huevo la primera casa. Si me tengo que ir a arrendar a otra parte, me voy a arrendar a otra parte. Pero en serio, es que papá, es que la rentabilidad es muy grande. Es demasiado grande. Plata de hoy, yo te digo que eran más de 1500 UFs que yo ganaba en un año. O sea, para mí decía, wow, una locura. La remodelé, la dejé exquisita y la vendí. Efectivamente la vendí. Fue mi primer negocio inmobiliario donde me reventó la cabeza y dije, aquí hay muchas posibilidades para comprar propiedades. Y esto se lo dejo de tips a todas las personas que quieren invertir en propiedades. Una, interiorícense, tienen que saber lo que hacen, no hagan por hacer. 2, hay muchas oportunidades de negocio de flipping en Chile. Muchas. Más o menos se considera que una casa se tiene que renovar por completo a los 40 años. Es decir, su vida útil en términos de materialidad, no me refiero a estructura, sino que me refiero a WC, cables, me refiero a pisos, en fin, más o menos tienen que ser 40 años. Ustedes saben o logran darse cuenta de la cantidad de propiedades, por ejemplo, que hay en el lado de la Florida, que tienen más de 40 años. ¿Han pensado hoy día cómo son las construcciones nuevas versus las construcciones antiguas? Hoy día, cada día que pasa, el desde de las propiedades tiene menos metros cuadrados. ¿Esto por qué? Alzan el suelo y alzan el costo de la construcción. Entonces, tenemos en otro sector, como la Florida, que es un sector antiguo, un muy buen sector, la gente lo sigue buscando, casas que tú puedes comprar a buen precio, remodelar, entregarle valor y venderlas por mucho más dinero. Mucho más dinero. Eso lo hice varias veces, compré en Flores de Pucará, también compré muchas propiedades nuevas que hoy día yo te diría que no es tan buen negocio, pero lo que hacíamos era comprar propiedades nuevas y entregarle valor. ¿Cómo lo hacíamos? Haciéndole quincho, paisajismo, porque las casas ya venían con los patios en cero, ya ni siquiera traían terraza.
Entonces, en ese momento dijimos, ok, metamos otra línea de negocio que era el flipping. Y yo te digo que hoy día nosotros como equipo llevamos remodeladas, yo diría aproximadamente, no sé, 8 casas, 9 casas, donde casi todas han tenido un margen de utilidad bastante bueno. Y eso ha sido un poco lo que hizo también que la corredora creciera. También empezamos a comercializar activos nuevos. También no solamente trabajamos con unidades usadas, en venta, en arriendo, en administración, sino que también vendemos unidades nuevas. Hemos vendido a Independencia, Constructora Independencia, yo te diría que más de 18 departamentos en una sola vez. Con otras constructoras hemos hecho cosas parecidas. Los clientes en general nos siguen. Hemos hecho un trabajo distinto. La idea siempre es poder tener contacto directo con los clientes, explicarles cómo está el mercado inmobiliario, ser lo más profesional para decirle, ¿es un buen momento para vender o es un mal momento para vender? Ahí tienes un tip. Si tú vas a contratar una empresa de corretaje, pregúntale, punto 1, ¿cuál es tu estrategia de venta? ¿O cuál es tu estrategia para comercializar un arriendo? 2, ¿cómo cuantificas si el valor está bien o el valor está mal? ¿Hay que hacerle cosas distintas a la propiedad? ¿Hay que hacer mejoras en la propiedad? ¿Vamos a mejorar con eso la velocidad del arriendo? ¿Vamos a poder obtener mejores arrendatarios? En fin, poco a poco tú vas afinando y vas sabiendo lo que realmente hay que hacer. Por eso es clave que cuando ustedes quieran comercializar una propiedad, es clave hacer estas preguntas a la corredora de propiedades que lo va a hacer. Eso es clave porque hoy día, y también es una crítica para el sistema, en general trato de no hacer críticas, pero que hay una crítica fundamental al sistema de cómo se ha ido regulando el tema del corretaje. En Chile prácticamente no está regulado. Es decir, si tú te metes en redes sociales vas a encontrar cualquier persona que quiere ser corredor o que arma un Instagram y es corredor y no tiene oficina, no tiene asesoría legal, no tiene equipo de marketing, no tiene equipo comercial, no tiene canales de venta. Pero no importa, yo, Juan Pérez o Juanita Pérez, pongo un Instagram y digo voy a hacer corretaje de propiedades. ¿Ustedes creen que es profesional? O mejor dicho, ustedes van a entregar lo más valioso que tiene una familia, que es la venta o el arriendo de una propiedad, que es lo fundamental, lo que todos buscamos, a una persona sin experiencia? No lo hagan, nunca. Es mucho mejor que se tomen el tiempo de ir a 3 o 4 empresas y ver la diferencia con una y con otra y decidir máximo 2. Yo siempre digo máximo 2 porque después pasa esto que te digo, es tan poco profesional el rubro, está tan mal regulado en términos legales que al final te puedes encontrar con una persona que no sabe nada, que te vas a meter en problemas, que puede generar problemas en la venta, se te puede caer la venta porque estás comprando una propiedad con problemas, no se hizo un análisis previo, en fin, hay un montón de factores que hoy día hacen que tú puedas y tengas que preocuparte a qué corredora de propiedades vas a llevar tu propiedad para comercializarla. Es fundamental. Además también hay que pensar que en general, como esto no está tan bien regulado, las comisiones que se pagan también están reguladas un poco por el mercado y no hay mucha diferencia entre contratar una empresa profesional y contratar a una persona que trabaja de la casa. Eso es clave. Hay algunas preguntas también que me hicieron así como a grandes rasgos que quiero explicarlas. No quiero explicarlo todo en detalle porque quiero sacar cápsulas de distintos tipos de operaciones hipotecarias que puedan ser útiles para los emprendedores. Me dijo una amiga, me preguntó, ¿cómo lo puedo hacer para comprar una propiedad de inversión si no tengo dinero? Muy buena pregunta. No es fácil, pero sí se puede hacer. Hay varias formas. Puedes comprar, lo primero es ir al banco, ver en qué situación financiera te encuentras, saber cuál es tu margen de endeudamiento y luego de eso ver opciones. ¿Cómo se puede hacer? Una, teniendo el financiamiento, puedes ir a una constructora y jugar con el bono pie. Pero ojo, el bono pie es un precio inflado, no es el precio de mercado, es inflado. Entonces tú tienes que saber en qué momento vas a comprar esa propiedad con precio inflado. Porque si lo compras, por ejemplo, en el momento donde estamos en el pic de las ventas, lo más probable es que ese bono pie sea un cacho para ti. Pero si lo compras hoy, si tú vas hoy día a la inmobiliaria, te vas a fijar que tengo 24 cuotas precio contado en el pie, que tengo bono pie de un 5, de un 10%. Hoy día el mercado inmobiliario está totalmente deteriorado. Hoy día es el mejor momento para comprar propiedades y sobre todo para los que no tienen dinero. Pero Cristian, pero eso solamente es lo nuevo. Sí, es solamente lo nuevo.
pero también se puede ver usado. ¿Cómo? Puedes negociar con el dueño, puedes decirle, mira, tengo una propiedad, ejemplo, que vale 100 y yo tengo un financiamiento de un 80%. ¿Podemos inflar el precio? ¿Cómo vamos a inflar el precio? Inflamos el precio, hacemos, si es que la tasación de la propiedad sale al precio que yo quiero, ejemplo, 120, el banco me va a financiar los 80 de los 120, no los 80 de los 100. Entonces lo que va a pasar es que vamos a hacer una simulación en términos legales donde puede que no se entregue absolutamente nada de pie o que se entregue muy poco. ¿Cómo se hace? El banco, como te financia un monto mayor, tu pie se reduce, muchas veces llega a cero, inflas el precio de la propiedad, te permite apalancarte 100% con el banco para luego dejarlo como una inversión a largo plazo, que es lo que yo siempre recomiendo. Ojo, yo soy muy arriesgado, yo compro y vendo propiedades, no más allá de un año y medio, no las tengo más, es más, no las arriendo. No funciona ese modelo de negocio para mí, pero para mí, porque yo quiero generar capital rápido. Sin embargo, una persona que quiere generar patrimonio lento y apalancarse de buena manera en el banco, es sin duda la mejor opción poder comprar una propiedad con este precio inflado, porque de alguna manera obviamente vas a pagar una cuota mayor, pero te va a permitir adquirir el bien raíz, que es fundamental, sobre todo hoy. Y dos, que mucha gente dice, ¿sabes qué? Pero es que el interés del crédito hipotecario está muy alto. Bueno, es verdad, está muy alto, pero siempre llévalo a la cuota. Siempre, o por lo menos mi análisis era así, siempre el crédito busca la cuota más baja. No, pero es que Cristian, es que yo a veces quiero 15, 10 años. Ojo, yo no estoy diciendo que yo tenga la razón, simplemente estoy diciendo que es mi modelo de trabajo. Entonces, al principio yo lo hacía así, trabajaba con crédito hipotecario. Hoy día, gracias a Dios, podemos trabajar con nuestro propio dinero. Por ende, podemos ser mucho más agresivos en la compra, podemos, en fin, hacer un montón de cosas. Pero si tienes este modelo, fácilmente puedes tener una propiedad 6-7 años, liquidarla y ganar bastante plata, lo que nosotros llamamos plusvalía. Eso también es fundamental. La persona que te asegure plusvalía real en algún sector, ojo, te están mintiendo. Te están mintiendo. Hay ciertos factores que nosotros podemos tener en consideración, como cómo va el crecimiento de la ciudad. Han llegado servicios cercanos, ejemplo, colegios, supermercados, locomoción, que nos puede hacer pensar que el valor de la propiedad va a subir. Es lo que nosotros le llamamos plusvalía. Pero esto nadie te lo puede asegurar. Ejemplo, hay ciertas situaciones que pueden ser totalmente distintas a las que uno quiera, que pueden hacer que las propiedades bajen. El estallido social fue un claro ejemplo que no son... Nadie podría haber esperado un estallido social y nadie podría predecir que las propiedades en todos los centros de Chile cayeron una brutalidad en precios. Una brutalidad. Cayeron. Factores externos, ni siquiera estoy hablando de factores de mercado. Entonces, el que te lo asegure, te está mintiendo. El que te diga, mira, nosotros creemos y estimamos por esta y estas razones que aquí puede generarse una cierta plusvalía, confía en él. Estudia, revisa los antecedentes y toma una decisión. Nunca digas que el broker que te diga, como te digo delante, que te asegure, cómpraselo al 100%. Siempre es importante en inversiones de este tipo y cualquier tipo de inversión que hagas tú también un análisis personal. Así como les dije con la corredora, cuando ustedes van a contratar una corredora, quieren ver quién les va a comercializar su casa, que es el bien más importante, acá igual. Hagan sí o sí un análisis más profundo respecto de lo que van a comprar. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿en general las propiedades suben? Sí, en general suben. Hay varios factores por los cuales podríamos decir que suben, pero yo diría que hay uno. Para mí es simple. Parece cuarto quinto básico, pero es simple. La Tierra no crece. La Tierra siempre es la misma. Pero los seres humanos somos cada día más. Cada día demandamos más vivienda. De hecho, es medio contradictorio. En Chile hay un déficit de vivienda brutal. En Chile existe mucha demanda por casas. Pero la gente dice, no. Hay algunos amigos que me dicen, no, Cristian, si acá hay una burbuja inmobiliaria. Yo los miro cuando ya hay más confianza y les digo, no, estáis locos. Hay una demanda brutal. Lo que pasa es que la demanda está contenida. Nosotros vivimos en un mundo donde se maneja financieramente. En general, todos los negocios importantes son financieros. Y hoy día la compra de propiedades está restringida por una cuestión artificial. O sea, no artificial, del mercado, pero que tiene que ver con tasas hipotecarias.
tienes tasas promedio del 5, cuando en algún minuto nosotros vimos pasar tasas del 1, del 1,5, o sea, es decir, una brutalidad. Hoy día una persona para comprar una propiedad de 3.000 UF, que antes requería una renta de 1,5 millones, hoy día requiere casi el doble, o quizás más del doble de renta, para la misma casa. Entonces, si tienes la posibilidad de comprar una propiedad, cómprala. Hoy es el mejor momento. El real estate, como le llaman los gringos, o el negocio inmobiliario tiene ciclos. Yo te diría que los ciclos más o menos se marcan cada 10 años. ¿Ya? Entonces, cuando tú logras comprar propiedades en los ciclos malos, cuando el mercado está malo, cuando las inmobiliarias tienen mucho stock, cuando hay mucha propiedad, muchos carteles, cosas que tú vayas y mires mucha propiedad en venta, compra. Y no digas, no, es que el precio está caro, Cristian, está caro. Ahora está caro. Miren, yo les voy a contar una historia y con esto voy a terminar, porque la verdad es que tengo muchas historias que contar respecto a mi rubro en particular, que voy a hacer pequeñas cápsulas donde voy a ir hablando cada una de las operaciones que yo he hecho. Pero, en general, yo te diría que nosotros compramos una propiedad, yo personalmente compré una propiedad a Constructora Independencia con un bono pie, en Hacienda La Esmeralda, hace 3 años atrás. La vendí al año. Me gané 1.200 UF y no puse ni un peso. Es más, ni siquiera remodelé, no hice quincho, no hice nada. Eso fue solamente plusvalía. ¿Se da siempre? No. No se da siempre. Pero como siempre he dicho, el negocio de las propiedades está en la compra y no en la venta. Lo que vamos a hacer cuando le entregamos valor, cuando le entregamos características distintas, es darle valor, obviamente, pero no necesariamente hay que saber si es que ese valor se va a pagar. Y 2, la velocidad de venta. Yo en general, por un tema personal, siempre trato de entregarle valor. Ponte tú, también compramos una casa en Alto Maule, una casa que nos costó X dinero y se vendió al año y medio en el doble. Cristian, ¿qué le hiciste para venderle el doble? Nada. Simplemente compré una zona de crecimiento brutal, compré en blanco 3 años antes de la entrega, me entregaron la casa, nunca la arrendé 7 meses. 7 meses la arrendé y luego la vendí. ¿Por cuánto? Por casi el doble. ¿Pasa común? No, no es común. Tienes que tener mucho ojo al momento de comprar. Y clave, siempre diferencia lo que tú quieres ganar, es decir, lo que tú quieres para tu bolsillo y lo que tú quieres para ti. Normalmente las propiedades que son ricas, que tú quieres vivir, que es lo que tú le das valor, porque está esa parte más emocional, en general, a pesar de que sí es un activo inmobiliario y que sí te va a entregar utilidad, nunca va a ser la misma utilidad que te va a entregar una propiedad, no sé, la mitad. Es decir, yo prefiero tener 3 casas de 3.000 UF que una casa de 6.000 UF. Pero eso es por un análisis matemático, financiero, de números, de plata. Distinto es, también yo le digo a mis clientes, cuando tu decisión de compra tiene que ver con algo emocional. Cuando tú dices, aquí quiero que crezcan mi hijo, aquí quiero que esté mi señora, en fin, ahí hay una compra emocional, pero la compra para negocio, la compra para ganar tiene que ser totalmente racional y analizar estos factores que te digo. En algún minuto también voy a hacer algunos webinars tratando de explicarles pequeños tips para que ustedes consideren al momento de comprar una propiedad, siempre más dirigido a la parte de negocio, nunca tanto lo emocional, porque lo emocional depende de cada uno de nosotros. Y lo otro, como reflexión a todos los emprendedores, sigan con los sueños que ustedes tengan, a pesar de que pueden presentarse muchas dificultades entre medio, a pesar de que puedes en algún minuto sentir que estás abajo, que perdiste lo que tenías, como yo te comenté, como les comenté en algún minuto con respecto a lo de Claro. Luego la vida te va generando, luego la vida te va generando oportunidades, pero lo que la vida no te entrega es la valentía para tener el coraje de hacerlo y de siempre pensar. Nunca se saquen esto de la mente. No existe nada seguro. Nada. Mucha gente te dice, no, Cristian, que yo quiero una pega porque en verdad es más segura. Puedes trabajar 1 año, 2 años con tremendo sueldo y te echan. ¿Qué pasó con tu seguridad? Lo mismo en los negocios. Yo siempre le digo a mi papá, soy un amante de los negocios, por eso también el tema del podcast. Para mí no existe absolutamente nada más parecido a la vida real que los negocios. Momentos buenos, momentos malos, muy buenos, muy malos. ¿Cuál es la clave? Saber levantarse en los momentos malos. Nunca dejar de ser creativo. Siempre cuando estés en el pic, cuando estés en la cima, cuando creas que lo lograste todo, ahí es donde más tienes que pensar cómo te reinventas. Tus clientes no siempre van a... O sea, me refiero que si estás en el pic, la estáis rompiendo, tienes que ahí, cuando estés rompiendo, no quedarte ahí echado en los huevos como las gallinas de los huevos de gallina feliz.
Todo lo contrario, ahí es donde más tienes que pensar en cómo ser más creativo, en cómo entregarle un mejor servicio a tus clientes, y eso va a hacer que tú siempre estés en la cima, siempre. Y sobre todo, capacidad de poder, como les digo, luchar contra esos momentos malos, luchar contra lo que muchos de los entrevistados han dicho que tiene que ver con frustraciones. La mente te juega muy en contra. Hay momentos donde, no crean, muchas veces tenéis que ver lucas para acá, lucas para allá. Yo trabajo en un negocio donde el flujo de caja es complejo. Ya, tú compras propiedades caras, vendes, ganas, pero el flujo de caja es más lento. Hay otros negocios que tienen más flujo de caja. En fin, cada negocio tiene su particularidad, pero sí es relevante que tengan constancia, mucho trabajo y mucha capacidad de enfrentar la frustración. Porque si quieres buscar algo seguro en la vida, créeme, no lo vas a encontrar, ni en los negocios, ni en una pega, ni en la familia. Y ahora sí termino, que les voy a contar una última reflexión que tiene que ver conmigo. Yo en algún minuto pensé que tenía todo. Un buen, entre comillas, pasar económico, una empresa consolidada, me casé, tuve un hijo hermoso, lo más lindo de la vida. Esa sin duda es mi mejor inversión, sin duda, la mejor. Y por esas cosas de la vida me separé. Me separé de mi ex señora. Pero el hecho de haber construido lo que he construido me permite hoy estar a cualquier hora y en cualquier momento con mi guagua, con mi Vicente. En cualquier momento puedo estar con él, lo puedo ir a ver cuando quiera, lo puedo ver en una tarde. Eso es impagable, de verdad que es impagable. ¿Tiene sacrificio? Sí, mucho. Todo lo que le he contado, más de, no sé, 15 años de trabajo, 15 años de esfuerzo, 15 años de luchar contra los miedos. Ese es el peor problema, nuestros miedos. Y normalmente nuestros miedos están en nuestra cabeza, en nada más que en nuestra cabeza. Los miedos reales muchas veces no existen, pero sí o sí tiene sus consecuencias buenas. No solamente la plata pasa. La plata se disfruta en algún momento y la gracia de la plata lo único que tiene es poder disfrutarla con la gente que tú quieres. Si tú tienes plata por acumular plata, la verdad es que no sirve absolutamente de nada. Pero si ese dinero te genera libertad, lo que hoy día está muy de moda, libertad financiera que te permite de alguna manera poder tener tiempo, como por ejemplo lo digo yo, de poder estar con mi hijo cuando quiera, eso de verdad que es impagable. Espero les haya gustado este capítulo contándole a grandes rasgos cómo ha sido mi historia, darle algunos tips y poco a poco, como no tenemos tanto tiempo para contar todo, les voy a ir contando distintos tipos de negocios particulares y les voy a generar un webinar con algunos tips para que cuando compren pongan mucho ojo y sepan dónde tienen que comprar, cómo tienen que comprar, con quién tienen que comprar y sobre todo en qué ciclo de la venta, en qué parte del ciclo inmobiliario tienen que vender. Yo siempre le digo hoy a mis clientes, Cristian, ¿es buen momento para vender hoy día? Bueno, yo siempre digo depende de tu objetivo, porque si quieres hacer un negocio, qué sé yo, pero en general, para el tipo que apunta al negocio a largo plazo, no es un buen momento para vender. Así que chicos, un gusto como siempre, agradecido de que puedan ver este podcast. La próxima semana y las subsiguientes se vienen tremendos invitados, así que síganos en redes sociales y cada día les vamos a ir entregando más contenido. Que estén muy bien, nos vemos. Negocios al desnudo, aprende ya. Con humor y charla vamos a triunfar. Inversiones sin más te vamos a contar. Escucha cada episodio, no te vas a cansar. Ideas millonarias, aquí puedes hallar.